Imagina a una joven, huérfana y sin títulos. Una desconocida que jamás debería ser notada en un vasto y poderoso imperio. Pero fue ella, y no otra, la elegida para salvar a su pueblo de un exterminio inminente. Ester era una joven sencilla, judía y huérfana, criada por su primo Mardoqueo tras la temprana muerte de sus padres. Sin títulos ni riquezas, jamás imaginó que sería llevada al palacio del rey Asuero, en el corazón del imperio persa, como candidata al trono. Pero este vasto imperio, lleno de riquezas y esplendor, también era un lugar de intrigas y peligros. El puesto de reina había quedado vacante tras la destitución de la reina Basti, quien había desobedecido una orden del rey, una falta que no se perdonaba en la corte persa. Para Ester, el palacio no era un sueño de grandeza, sino un lugar extraño, lleno de lujos que nunca había imaginado y de amenazas que no podía prever. Y aunque su corazón estaba lleno de fe, también sabía que el peligro era inmenso, especialmente porque debía esconder su identidad judía, tal como su primo Mardoqueo le había aconsejado. Así comenzaba su misión. Cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, Ester demostró ser diferente a las otras jóvenes que competían por el trono. Mientras muchas buscaban adornos elaborados y perfumes costosos, Ester se mostró sencilla y pura. Esta humildad y gracia captaron la atención de Hegai, el eunuco encargado del harén, quien rápidamente simpatizó con ella. Le ofreció los mejores cuidados y consejos, reconociendo que Ester tenía una esencia única, una nobleza interior que iba más allá de las apariencias. Los meses de preparación incluyeron tratamientos de belleza con mirra y aceites aromáticos, baños y cuidados intensivos, pues la presentación ante el rey era un momento crucial, y cada detalle contaba. Finalmente, llegó el día en que Ester fue presentada ante Asuero. Con solo un vistazo, el rey quedó cautivado por la gracia y la pureza que emanaban de ella. No fue únicamente su belleza lo que tocó el corazón del monarca, sino también su serenidad y la discreta sabiduría en su mirada. Asuero no tuvo dudas, entre todas las jóvenes, eligió a Ester como su nueva reina. Así, Ester ascendió al trono, y aunque ahora tenía acceso a privilegios inimaginables, no olvidaba sus raíces ni a su pueblo. Sabía que su presencia allí no era casualidad. Era como si Dios la hubiera llevado hasta ese lugar para un propósito mucho mayor. Mientras Ester se adaptaba a su nuevo papel, el mundo fuera del palacio seguía girando. Mardoqueo, siempre atento a las amenazas que acechaban a los judíos, descubrió una conspiración contra la vida del rey. Dos oficiales, Bigtan y Teres, habían planeado un asesinato, y sin perder tiempo, Mardoqueo informó a Ester, quien rápidamente advirtió al rey en nombre de su primo. La conspiración fue desmantelada y los dos traidores ejecutados, pero, curiosamente, el acto heroico de Mardoqueo no fue recompensado, aunque quedó registrado en los libros de crónicas del imperio. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Amán, un hombre ambicioso y de origen amalecita, comenzó a ganar poder en el imperio hasta convertirse en el principal consejero del rey. Exigente y arrogante, Amán demandaba que todos se inclinaran ante él, pero Mardoqueo, fiel a su fe y devoción a Dios, se negó a hacerlo, negándose a adorar a un hombre. La humillación pública que sentía Amán por la negativa de Mardoqueo se transformó en un odio tan profundo que decidió vengarse, no solo de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío. Usando su influencia, Amán convenció al rey de emitir un decreto que ordenaba el exterminio de todos los judíos del imperio en un solo día. La noticia se propagó con rapidez, causando pánico y dolor en cada rincón donde vivían judíos. Cuando Mardoqueo recibió el decreto, su corazón se llenó de tristeza y desesperación. Rompió sus vestiduras, se cubrió de cenizas y se vistió con un saco, símbolos de luto y súplica, clamando a Dios por ayuda. Ester, al enterarse del sufrimiento de su primo, intentó aliviar su dolor enviándole ropa, pero él las rechazó. En cambio, envió un mensaje urgente, explicándole el peligro que enfrentaban y pidiéndole que intercediera ante el rey. Ester sabía que acercarse al rey sin ser llamada significaba arriesgar la vida, pues la ley persa prohibía que alguien se presentara ante el rey sin ser invitado. Solo si el rey extendía su cetro de oro, el visitante era perdonado. Además, Ester no había sido llamada a la presencia de Asuero en 30 días, lo que hacía la situación aún más peligrosa. Mardoqueo, sin embargo, le envió un mensaje cargado de valor y fe: no pienses que por estar en el palacio escaparás. Si callas ahora, el alivio y la liberación para los judíos vendrán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no fue para un tiempo como este que llegaste a la posición de reina?
Estas palabras llenaron el corazón de Esther de fuerza y propósito. Decidida, Esther convocó a todos los judíos de Susa a un ayuno de 3 días, y ella y sus doncellas hicieron lo mismo, buscando el favor de Dios. Con firmeza declaró: después, iré al rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que perezca. Vestida con su atuendo real, Esther caminó con valentía hacia la sala del trono. El rey, al verla, extendió su cetro, señal de su misericordia. Aliviada, Esther tocó la punta del cetro y, en lugar de revelar inmediatamente su petición, invitó al rey y a Amán a un banquete esa misma noche. En el primer banquete, Esther mantuvo su plan en secreto, posponiendo el momento y pidiendo que ambos asistieran a un segundo banquete al día siguiente. Amán, halagado por la invitación exclusiva, dejó el palacio lleno de orgullo, pero al ver nuevamente a Mardoqueo sin inclinarse ante él, su ira se intensificó. En su casa, Amán compartió su furia con su esposa y amigos, quienes le sugirieron construir una horca inmensa para ejecutar a Mardoqueo al amanecer, antes del segundo banquete. Esa noche, sin embargo, el rey Asuero no pudo conciliar el sueño y pidió que le leyeran las crónicas del reino. Allí descubrió que Mardoqueo había expuesto la conspiración en su contra y, sorprendido, preguntó qué recompensa había recibido. Al saber que no se le había otorgado ningún honor, Asuero decidió que al día siguiente, Amán, sin saber de quién se trataba, fuera quien honrara públicamente a Mardoqueo. Humillado, Amán se vio obligado a guiar a Mardoqueo por las calles, proclamando su honra en nombre del rey. Finalmente, llegó el momento del segundo banquete, donde Esther, tras una invitación insistente del rey, reveló su verdadera solicitud: concédeme mi vida y salva a mi pueblo, pues hemos sido vendidos para ser destruidos, exterminados y aniquilados. Asuero, desconcertado y furioso, preguntó quién era el autor de tal plan. Esther, señalando a Amán, lo identificó como el enemigo y opresor. Lleno de furia, el rey ordenó que Amán fuera ejecutado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Aún así, el peligro no desapareció por completo. El decreto que condenaba a los judíos a muerte aún estaba vigente, y según la ley persa, no podía revocarse. Esther, con lágrimas y determinación, pidió al rey una solución. Así, Asuero autorizó un nuevo edicto, permitiendo a los judíos defenderse el día señalado. La noticia trajo esperanza y valentía a los judíos en todas las provincias, quienes se prepararon para enfrentar a sus enemigos. Cuando llegó el día, los judíos, fortalecidos por la fe y la unidad, repelieron los ataques. Se levantaron como guerreros, y con la ayuda de Dios, lograron la victoria, transformando un día de luto en uno de liberación y alegría. Así nació la festividad de Purim, una celebración de la fidelidad de Dios y de la valentía de Esther, quien, siendo huérfana y sin títulos, se convirtió en la salvadora de su pueblo.